Seguimos en esta revista deportiva agradeciendo a todos los que siguen el programa y nos envían sus reportes de sintonía. Además de agradecer a Angel Gómez, que está de regreso en su casa, como tiene que ser, y a nuestro querido Juan Carlos Morel, que están llevando magistralmente el programa. Hoy nos vestimos de gala. Hoy estamos de lujo. Es extraño, pero normalmente en mi caso yo no me siento orgulloso por mí. Siempre hago las cosas para la gloria de Dios, pero hoy yo creo que nuestro Dios se pasó con esta bendición que tenemos, porque tenemos un amigo, un funcionario, un diplomático de Francia en nuestros estudios que viene a hablarnos de temas deportivos que nos interesan a todos. Yo quiero agradecer la presencia de Philippe Cazenave. Bienvenido, el ministro consejero de la Embajada de Francia. Así es. Así es. Muchas gracias y buenos días, Frank. Gracias por invitarme. Gracias. Lo dije bien, Cazenave. Mi francés no es bueno, ¿eh? Es perfecto. Lo dijiste perfecto, al estilo latino, pero que a mí conviene. ¿Y cómo se dice el estilo francés? Cazenave. Cazenave. Bueno, pero ya, muy cercano. Ya es practicarlo. Es cuestión de 3 o 4 años para aprender a decirlo como... Así es. Philippe, gracias por venir. Vamos a empezar por conocer qué es un ministro consejero dentro de una embajada tan importante para nuestro país como es la francesa. Sabemos de la relación diplomática que República Dominicana con mucho orgullo tiene hace tantos años con Francia, de las influencias que tiene Francia sobre nuestro país, hasta nuestro código legal. Sabemos toda esta relación y queremos conocer un poco más de su trabajo dentro de esa embajada. Pues yo soy el número 2 de la embajada, así que vengo en apoyo del embajador. Yo soy como un embajador adjunto y superviso las actividades de todos los departamentos y servicios de la embajada, un trabajo de comunicación, un trabajo de coordinación general, asegurándonos que nuestra estrategia bilateral hacia la República Dominicana sigue siendo fluida con la interacción de cada servicio con los departamentos ministeriales dominicanos. Así que estoy supervisando la actividad del Servicio Cultural y de Cooperación, Servicio Económico, la Cancillería. Hacemos un trabajo de análisis política, de análisis económica y desarrollando acciones de cooperación para ver cómo nos podemos juntar y apoyar a la República Dominicana en este marco de la gran amistad bilateral que tenemos entre ambos países. Así que sería más bien un trabajo de coordinación general interno. Cuando hablamos de ministro consejero, ese consejero lo abarca todo, incluyendo los deportes. Exactamente. Pues por eso lo tenemos aquí, para hablar precisamente de deportes. Y ya la gente vio que en nuestro set hay un ovoide de rugby. Usted fue atleta. Hábleme de su historia como atleta. ¿Fue rugby lo que jugó? Exactamente. Yo jugué rugby, pero también fui atleta en atletismo. Yo estaba sprinter, velocista. Yo corría el 100 metros. En deporte juvenil, como menos de 21 años, U21. Y yo participé en los campeonatos nacionales de Francia en atletismo. Yo participé con mi club de aquel entonces en el relevo, 4 por 100 metros. Y hemos acabado en la final, quinta posición, así que tuve esta experiencia. Y yo practiqué rugby más como 25 años, particularmente con uno de los clubes los más famosos de Europa y del mundo, que es el Stade Toulousain, porque yo soy de la ciudad de Toulouse, y así que yo participé con Toulouse y fue seleccionado varias veces con el equipo U18 del equipo nacional de Francia, así que tengo esta trayectoria de atleta de bastante alto nivel, siendo juvenil. Pero luego en el transcurso de mi vida personal tuve que elegir entre la carrera de deportista o la carrera universitaria. Y para mi futuro yo preferí elegir y siguiendo con la carrera universitaria. Pero hasta jugué rugby en Estados Unidos para la Universidad de Longwood, en la cual yo estaba estudiante, y fui seleccionado para el estado de Virginia y también fue preseleccionado para la selección nacional de los Eagles norteamericanos. Así que tengo esta trayectoria de atleta de alto nivel, de juvenil, hasta incluyendo en Estados Unidos. Y a la hora de decidir por esos estudios, por hacer una carrera universitaria, ¿el deporte le ayudó? ¿Tuvo algún tipo de beca, de ayuda? Porque es una de las cosas que yo siempre he criticado, digamos que favorablemente, no es una crítica destructiva, sino más bien constructiva, de nuestras universidades. Ya existe que en nuestras universidades hay eventos deportivos que ayudan a becar, pero eso es nuevo, eso es muy reciente, eso es de la historia reciente de Dominicana. Cuando yo comencé a trabajar la crónica hace 30 años, eso no existía.
Entonces, en su caso, ¿lo ayudó el deporte? ¿Francia ya tiene ese sistema donde a través de los deportes los estudiantes son favorecidos? Sí y no. De hecho, los estudios superiores en Francia son poco costosos, no se paga mucho. Un año en la universidad, hasta si tú quieres registrarte o si quieres registrar a tus hijos en la Sorbona, te va a costar como 600 euros anual. Así que el costo de estudios superiores en Francia es muy bajo, porque lo financia el Estado. Hay un sistema de subvención estatal que es bastante favorecido. Pero el deporte te permite integrarte en redes sociales, en un sistema de network, ¿no? En un sistema de integrarse en la sociedad. En este sentido, el deporte de alto nivel ayuda, pero como el costo de estudios superiores, una universidad francesa no es tan costosa, el deporte no hace tanta la diferencia, sino que más bien te va a completar tu perfil. Eso más bien para un CV, para una hoja de vida, eso te va a ayudar mucho, porque eso significa que el joven está saliendo de su zona de confort, que más allá de su nivel de capacidad académica, tuvo la dimensión del esfuerzo físico, de la disciplina, de la preparación física, porque de eso se trata el deporte, de mejorar su vida entrenándose con una participación en competencia para desarrollar un espíritu competitivo respecto a los demás adversarios, respecto al árbitro y respecto a las reglas comunes. Así es el valor agregado del deporte, que para mí es fundamental, como solían decir los romanos, un espíritu sano en un cuerpo sano. Y yo le agrego un poco más a lo que usted dice, sin quitar nada, decimos que además el trabajo en equipo. Yo aprendí lo que es trabajo en equipo jugando baloncesto, por ejemplo, donde todos tenemos un mismo objetivo de ganar una marca, no uno en particular. Eso también es parte del complemento. Pero en el caso suyo, usted jugó rugby y precisamente ahora se está llevando el mundial, se está llevando a cabo el mundial de rugby en Francia. Y este mundial, el rugby es tan importante en Francia como para atraer un campeonato de esta magnitud. Sí, es verdad. Las fechas del Campeonato Mundial de Rugby son del 8 de septiembre, así que ya empezó así como ya 3 semanas atrás, hasta el 28 de octubre. Es un deporte muy importante en Francia, en Europa en particular, pero en varios países del sur también, en Australia, en Nueva Zelanda. Mira, para el Campeonato Mundial de Rugby hay 3 países latinoamericanos que se calificaron. Argentina, por supuesto, que es el mejor equipo del continente americano, Uruguay y Chile. Y es la segunda vez que Francia organiza un Campeonato Mundial de Rugby. La primera vez fue en el 2007. Así que ya tenemos una amplia trayectoria en este evento. Y es un evento que va a traer como alrededor de 600.000 espectadores, como 900 millones de televidentes. Y es un evento bastante importante en el cual 20 equipos van a participar, alrededor de 700 jugadores que van a jugar esta competición durante 48 partidos. Así que eso tiene un impacto a nivel de espectadores que van a venir, a visitantes en Francia. Eso va a tener un impacto también bastante significativo. Estamos casi llegando a 1.000 millones de personas televidentes que van a seguir este partido. Y la inversión fue alta para montar un campeonato como este. Estamos viendo ahí unas imágenes. Eso quiere decir que ese campeonato debe haberle costado al Estado francés una buena inversión. Sí, verdad. Es una inversión, pero rugby es uno de los pocos deportes que resulta ser bastante beneficioso. Por ejemplo, te voy a dar algunas cifras. El costo más o menos es alrededor de 500 millones de euros. Y los beneficios económicos esperados son alrededor de 2.000 millones de euros. Así que nos da una ventaja significativa. También hay un impacto alrededor de 20.000 empleos que se van a crear, desarrollar o apoyar en Francia. Así que, y eso atrae mucha gente, atrae una inversión, porque se trata de un deporte que conlleva valores muy positivos. Como tú dijiste muy bien, el sentido de trabajo en equipo, pero el rugby es un deporte bastante duro donde se puede conseguir impactos físicos significativos. Pero el rugby es como la imagen de la vida. Tú recibes un golpe y vuelves a levantarte para seguir más adelante y para apoyar a tus socios dentro de tu equipo. Precisamente cuando yo veo estas imágenes como las que tenemos ahora en el aire, creo que este es el equipo sudafricano, ¿no? Exacto. Me llama la atención ver cómo se golpean detrás del ovoide, cómo se tiran al suelo, cómo brincan muchas veces un grupo sobre una misma persona. Y me cuentan, yo nunca lo he jugado, usted sí, me corrige si estoy hablando mentiras,
me cuentan que de ahí sale todo el mundo muy amigos, muy queridos y se respetan entre todos. Eso para mí como caribeño al fin es como cuesta arriba. Yo siento que me están golpeando y después no voy a querer como ir a abrazar a esa persona. Hábleme de ese espíritu, porque aquí hay un nicho que tiene el rugby. De hecho, Rafael Sorí, que es mi gran amigo hace muchos años, lo practica. Yo creo que no se me pone más viejo de la cuenta porque vive practicando el rugby. Y yo le preguntaba una vez lo mismo, le decía, pero ¿cómo es que después que se golpean tanto, salen a tomarse un trago juntos? Eso es totalmente un buen resumen del espíritu de rugby y dice mucho de la vida. Eso te aprende el tema de la reconciliación. Tú te puedes dar duro contra tu adversario en el terreno, pero se respeta al adversario a pesar de los golpes duros que nos estamos dando. Y son golpes, es un juego muy físico, sin pads, sin protecciones, algunas protecciones, pero muy limitadas, nada que ver con el fútbol americano, y sobre todo en un marco muy ordenado de reglas que se respetan. Y hay mucho respeto al árbitro, al referee en el rugby. Nunca se critican las decisiones del árbitro. Entonces, el juego de rugby es como una escuela de vida, porque te aprende el respeto de las reglas, que vas a recibir golpes, de vez en cuando vas a dar golpes, pero al final del día estás respetando tu adversario y al final del partido se da un apretón de mano y vamos a salir para tomar unos tragos. Entonces, el rugby es un deporte que se juega en 3 tiempos. El primer tiempo, el segundo tiempo en la cancha y el tercer tiempo en un bar. Y a propósito, esto viene siendo un ensayo para lo que esperamos en París. Ya los Juegos Olímpicos de París están en conteo regresivo y ustedes en Francia están montando este evento justo un año antes y lo podemos ver como un ensayo. Cuando le preguntaba de la inversión es porque me imagino que esta es una inversión inicial con el rugby, pero que además se está respetando la gran cantidad de recursos que hay que usar para unos Juegos Olímpicos. Exactamente, es totalmente una buena definición. La Copa Mundial de Rugby es un ensayo para nosotros, la red diplomática francesa, porque nosotros estamos aquí también para promover la diplomacia deportista de Francia. Y, por ejemplo, lo estamos haciendo con nuestros socios dominicanos y mañana, por ejemplo, vamos a dar una serie de actividades en el Liceo Francés de Santo Domingo, gracias al apoyo de la Federación Dominicana de Rugby y del amigo Rafael Sorí, y vamos a organizar toda una serie de talleres hasta con los jóvenes del Centro Marillac, y vamos a hacer todo eso. Entonces, como tú dices muy bien, Francia está preparándose para los Juegos Olímpicos con esta Copa Mundial de Rugby que estamos desarrollando. Entonces, todos los sistemas de transporte públicos están bajo ensayo. Todo el sistema de seguridad, todo el sistema de cómo se recibe el público en los aeropuertos, en los trenes, en los transportes públicos, porque eso es uno de los grandes elementos de la fuerza francesa, de tener sistemas de transporte públicos no solamente en París, sino en las grandes capitales de provincias que nos permiten ser eficientes y tener una huella carbón bastante baja. Y por eso Francia también está desarrollando sistemas de transporte público aquí en la República Dominicana, donde Francia colaboró en el desarrollo del sistema de transporte como el del metro, del monorriel en Santiago y varias opciones de transporte públicos. Así que, de verdad, la Copa Mundial de Rugby es el gran ensayo para la gran preparación de los Juegos Olímpicos del 2024 que París ganó hace años atrás. A propósito, ¿cómo consiguen esta sede? Eso fue una historia un poco muy atípica. París lanzó su iniciativa, su candidatura en el 2015 junto a 5 otras ciudades. Los Ángeles también era candidata, Roma era candidata, y también Budapest y también Hamburgo. Así que habían como 5 ciudades que eran candidatas. Pero a lo largo del tiempo, como 6 meses después de su candidatura, Hamburgo dejó su candidatura después de un referéndum democrático porque la población de Hamburgo consideraba que el costo iba a ser demasiado alto. Así que Budapest, Hamburgo y Roma decidieron acabar con su candidatura y al final del proceso de selección solamente se quedaron Los Ángeles y París. Y Los Ángeles llegó a un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, el CIO, para decir que ellos eran más bien dispuestos a organizar los Juegos Olímpicos en el 2028. Así que al final del día hubo como un cierto de acuerdo, como hubo un deal entre amigos, entre Los Ángeles, París y el Comité Internacional Olímpico. Ok, vamos a otorgar a París, vamos a dar los Juegos Olímpicos del 2024 a París y vamos a dar los Juegos Olímpicos de 28 a Los Ángeles. Y eso tiene sentido,
porque la última vez que París organizó los Juegos Olímpicos fue en el 1924. Así que 100 años después, Wow. un centenario después, París va a organizar por tercera vez en la historia del deporte mundial los Juegos Olímpicos. ¡Wow! Interesantísimo ver que cayó justo 100 años después esta sede, donde los demás se retiraron para otorgarle a París la misma. Entonces, en el caso de la tradición, cada vez que mencionamos en la crónica deportiva Juegos Olímpicos, pensamos en el varón Pierre de Coubertin. ¿Cómo se dice? Pierre de Coubertin, lo dijiste muy bien, el varón Pierre de Coubertin. En este caso, París tiene una responsabilidad superior, no solo porque está celebrando los 100 años, sino por ese nombre que he mencionado y lo que representa para los Juegos Olímpicos y Francia en general. Exactamente, hay esta tradición milenaria de los Juegos Olímpicos, que eran en Grecia, obviamente, en el periodo muy antiguo, pero la práctica del deporte como un sistema integrador, un sistema de paz, porque los Juegos Olímpicos en el periodo de la Grecia antigua eran un periodo de paz. Los guerreros dejaban sus armas y en vez de pelear en el terreno, en el campo de batalla, peleaban en el campo deportista. Y por eso Pierre de Coubertin vino con esta idea y se retomaron los Juegos Olímpicos del periodo moderno por primera vez en el 1896 y la primera sede fue Atenas, como corresponde a la capital de Grecia. Pero la segunda ciudad que organizó los Juegos Olímpicos de la era moderna fue París, en el 1900. Así que por tercera vez, como Londres, hay dos ciudades en el mundo solamente que han organizado los Juegos Olímpicos en tres ocasiones. Londres, en Gran Bretaña, y París. París en 1900, en 1924 y ahora en el 2024. Así que tenemos una amplia trayectoria histórica y además, yo diría, como en toda modestia, como una responsabilidad histórica hacia el desarrollo del olimpismo. Y en este caso, ¿de qué monto estamos hablando? ¿De qué inversión se espera que Francia ponga a disposición de estos recursos? Eso es, como se dice en buen francés, un tricky issue, porque siempre las cifras iniciales son muy bajas, porque tú sabes, los políticos y los gobiernos empiezan a convencer su público, la opinión pública, preparando la opinión pública para convencer que eso va a tener un costo muy limitado, pero en la historia de los Juegos Olímpicos las cifras iniciales siempre se han disparado. Eso fue el caso en Londres, fue el caso en Tokio, entonces París no es una excepción, pero hay una revisión regular. Entonces, por ejemplo, estamos llegando, este verano hubo un reajuste de las cifras del costo y se está considerando que los Juegos Olímpicos van a costar alrededor de 8.000 millones de euros, que es mucha plata. Pero en Londres, por ejemplo, hemos llegado, los organizadores británicos llegaron a 10.000 millones de euros. Los Juegos Olímpicos de la era moderna, los más costosos, fueron los más recientes, en Japón, en Tokio, en el 2020, pero que se postergó en 2021 por el tema de la pandemia del COVID. Y el costo era alrededor de 15.000 millones de euros. Pero a la vez se gana un poquito, porque se espera que los ingresos económicos por la actividad de los Juegos Olímpicos va a generar beneficios alrededor de 10.000 millones de euros, con un impacto muy significativo, hasta 250.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque mira, los Juegos Olímpicos son como millones y millones de espectadores que van a venir y imagínate, 4.000 millones de televidentes, más de la mitad de la población mundial va a participar por video, por canales de YouTube o de redes sociales o por la televisión a los Juegos Olímpicos. ¡Wow! ¿Y aproximadamente cuántos atletas esperan? ¿Tienen una cifra estimada? Porque esto lleva una planificación que debe ser perfecta. Sí, tal cual. Es muy importante porque a la vez lo bueno y lo genial de los Juegos de París es que vamos a combinar a la vez los Juegos Olímpicos del 26 de julio hasta finales del mes de agosto y luego, finales de agosto a inicios de septiembre, vamos a tener los Juegos Paralímpicos. Entonces, son 32 deportes para los Juegos Olímpicos, 10.500 atletas. Y para los Juegos Paralímpicos de discapacitados, son 4.500 atletas para 20 deportes. Así que, de hecho, vamos a tener en París, durante un periodo de casi 2 meses, 2 Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos regular y los Paralímpicos. Eso es un desafío muy grande para Francia. Precisamente, por eso le pregunto, y más con este historial que usted nos menciona, de las veces que se ha montado y lo que significa estar allí en la tierra de Pierre de Coubertin. Lo dije bien otra vez. Muy bien. Yo quisiera ver si nuestro director nos muestra este pin. Usted tiene ya
Ya hay una promoción expedita, o sea, ya se está haciendo una promoción internacional de lo que va a hacer París y atraer a ese público. A mí me gustaría muchísimo no ir yo, no llevar a toda mi familia a disfrutar una experiencia como esa. Veo este pin que es casi una valla publicitaria que usted tiene en el pecho. Sí, es verdad, es verdad. No, hemos ya, todo el sistema diplomático francés está movilizado desde ya un año para hacer la promoción de los Juegos Olímpicos, un montón de actividades oficiales. Hemos organizado una operación ya hace 6 meses atrás aquí en República Dominicana que se llamaba Tierra de Juegos, con una gran participación dominicana. Vinieron ministros, viceministros, ministro de Deporte, muchos atletas dominicanos, porque por eso estamos aquí, no solamente para promover los Juegos Olímpicos, pero para promover el espíritu del deporte y para ver cómo podemos desarrollar cooperaciones con nuestros socios dominicanos. Y yo sé que los atletas dominicanos van a participar en los Juegos Olímpicos con grandes nombres y todo eso es para asegurar nuestros socios, particularmente internacionales y dominicanos, que todo va a ser preparado. Entonces es todo un trabajo de comunicación, todo un trabajo de preparación y todo un trabajo de pedagogía para explicar lo que va a pasar. Y por ejemplo, te doy un ejemplo, vamos a tener también el gran evento de la marcha de la llama olímpico. La llama olímpico va a salir de Grecia en un barco para demostrar que Francia tiene una huella carbón baja. Entonces va a ser un transporte público marino muy ecológico y la llama olímpica va a llegar a Francia y va a tener todo un recorrido para promover los territorios de Francia. Y la llama olímpica, fíjate, hasta va a llegar en el Caribe, en la parte francesa del Caribe, en las Antillas francesas, y va a venir con un barco francés muy prestigioso que se llama el Belén, que es un barco muy lindo, un barco antiguo del siglo XIX, y la llama olímpica se va a venir acercándose de República Dominicana, viajando el año próximo, en junio del año próximo, hasta el Caribe. Excelente. Y en el tema de instalaciones, ¿en qué punto estamos ahora cuando falta ya menos de un año? Estamos bastante bien porque lo bueno de la organización francesa es que de hecho estamos reciclando y usando el 95% de las instalaciones ya existen. Entonces se trata más bien de adaptarlas, de renovarlas un poquito, pero hubo una decisión política muy fuerte por un tema de proteger el medio ambiente, por un tema de huella carbón bastante baja, de evitar estas grandes construcciones totalmente nuevas. Así que los Juegos Olímpicos de París se van a distinguir no por un gasto de dinero público muy tremendo, construyendo una nueva sede, construyendo un nuevo gran estadio olímpico, construyendo grandes instalaciones. Estamos en una lógica de hay que respetar el medio ambiente, hay que proponer Juegos Olímpicos inclusivos, por eso esta combinación entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Imagínate, por primera vez en la historia del olimpismo vamos a tener Juegos Olímpicos con equidad de género integral. Yo te mencioné 10.500 atletas que van a participar, la mitad serán mujeres, la mitad serán hombres. Y entonces no hay grandes proyectos urbanos, no hay gasto de dinero irresponsable. Vamos a reciclarlo porque Francia es un país que tiene un buen nivel de desarrollo de instalaciones deportistas y de hecho Francia está proponiendo que los equipos nacionales pueden venir a Francia algunos meses antes de los Juegos Olímpicos para realizar todo su trabajo de preparación. Así que todo eso se va a desarrollar lindo, particularmente con una ceremonia de inauguración que no te puedes perder. El 26 de julio del año próximo, save the date, vamos a tener un recorrido sobre 6 kilómetros en el río Sena, en París. Va a ser como todo un show, un desfile olímpico y acuático con un programa espectacular a nivel cultural que no se puede perder. No lo perderemos, definitivamente que no. Bueno, Philippe, gracias por su presencia aquí, pero antes de irnos, volvemos al rugby, porque yo quiero mostrar algo que me trajo Soría al aire, anunciando esa charla, ese encuentro que usted tiene con jóvenes dominicanos para promover el deporte del rugby. ¿Usted entiende que en nuestro país realmente el rugby tiene ese público? Yo pienso que sí, obviamente hay una Federación Dominicana de Rugby que es muy activa, gracias a Rafael Soria y todo el equipo, también muchos jóvenes. Y tú sabes, el rugby es un deporte de inclusividad, de inclusión social.
el deporte de rugby puede tener un gran impacto, particularmente en los barrios con necesidades de desarrollo social, porque es un deporte que conlleva valores muy positivos. Y también al rugby femenino. ¿Tú sabías que hay mujeres que juegan al rugby aquí en República Dominicana? Pero así de rudo, como... Sí, sí, obviamente. Hay una dimensión. También se puede jugar el rugby como se llama como el flag rugby. Tú tal vez conoces el flag football. Flag en español es como banderita. Como una banderita sin que se etiqueta. amarra aquí al short. Y los jóvenes, como en vez de tener un tackle bastante duro por las condiciones físicas y climáticas, entonces se considera que el jugador está parado cuando se jala su banderita, su flag. Automáticamente ahí evitamos los choques. Aquí está el taller de rugby. Gracias Rafael Sorí de la Federación, amigo nuestro hace muchos años, que nos trajo este flyers que tenemos en el aire, porque eso es parte de las actividades que mañana harán en el Liceo Francés, ¿correcto? Exactamente. Bueno, pues atención, Ricky Hernández, tienes la tarea de cubrirnos esta actividad. Philip, gracias, de verdad, que sabemos que sacar tiempo de su agenda. Los diplomáticos siempre tienen la agenda muy ocupada y usted está aquí hoy con nosotros para el público de Revista Deportiva. Eso merece un agradecimiento especial. Gracias a ti, Frank. Pues te propongo algo. Para enseñarte un poquito de rugby, te voy a pasar la pelota a ver si la puedes agarrar. A ver. Muy bien, lo hiciste súper. Es así, después la pongo aquí y Exactamente. arranco a tumbar gente en el medio. Exactamente. Philip, muchísimas gracias. Un placer. Que Dios me lo bendiga. Seguimos con la Revista Deportiva.